Estamos de vuelta en Noticias Infraganti. Un saludo a las personas que nos ven en la capital del estado, que nos siguen a través de nuestras redes sociales, y gracias a todo nuestro equipo de Noticias Infraganti, porque justo ahorita muchas personas están de vacaciones, pero la información no para. Y también la información no para en temas medioambientales, y es que les comentábamos al principio del programa, se firmaron acuerdos importantes en protección de plástico, en protección de costas en el Caribe, hablando sobre la contaminación de plásticos justamente en los océanos, y para ello platicamos con un experto quien colabora en nuestros espacios, Vicente Ferreira, y nos habló paso por paso de qué significa esta protección para las costas en el Caribe y sobre todo qué medidas y qué temas van a ser relevantes para el 2024. La ONU, junto con todos sus países miembros, ha firmado el Tratado de Alta Mar, que convertirá 30% de los océanos en zonas protegidas para el 2030, con el objetivo de salvaguardar y recuperar la naturaleza marina. Hola a todas y a todos, continuamos aquí con más información. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial que colabora con nosotros en la plataforma de Encadena y que hoy yo lo voy a entrevistar. Tengo el honor de entrevistar a Vicente Ferreira. ¿Por qué? Porque no solamente eres un especialista en el medio ambiente, es un activista en temas de sustentabilidad y formas parte, de esta comunidad quintanarroense que siempre está poniendo los temas ambientales en el centro de la discusión, en el centro de la mesa, y hay muchos temas que queremos hablar. Uno que vi que muchas personas compartieron y nos pidieron en nuestra comunidad, que es este pacto global, este acuerdo global para la protección de los océanos, entre otras cosas, así que quédense con esta plática porque va a estar muy buena. ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien, muy contento ahora estar de este lado, entrevistado, ¿no? Casi siempre me toca de otra manera dar mensajes, pero muy contento de poder estar aquí contigo, con la gente que nos ve. Gracias. Quisiera empezar ahora sí que por lo global y luego nos vamos metiendo a lo local, porque sé que en Quintana Roo hay muchos matices, ¿no? No se puede decir que todo está mal, aunque hay muchas cosas que mejorar y hay muchas preocupaciones, pero también tenemos que hablar justo de estos acuerdos a nivel internacional que se están logrando. Nada más como para poner en contexto un poco contigo, Vicente, realmente para que nuestra audiencia y nuestra comunidad entienda que el tema medioambiental en las Naciones Unidas, en foros internacionales, realmente se puso en la mesa desde el protocolo de Kioto, que cuando ves en la historia pues es algo muy reciente, ¿no? La década de los 70 definitivamente hay un cambio, pero estamos hablando de 40 años, 50 años en el cual este tema apenas se ha ido desarrollando. Sí, es un tema muy reciente, un tema que empieza como a verse, digamos, de manera más integral a partir de los finales de los 60s, los 70s, que se consolida mucho con la cumbre de Río en 92, posterior protocolo de Kioto, pero es un tema muy, digamos, en la historia de la humanidad muy reciente y muchas veces muy poco entendido y muy poco regulado también, ¿no? Por eso este acuerdo que se firma hace unos días sobre los océanos es tan importante, porque todavía hay muchos temas que están en el limbo, muchas veces legal, muchos temas donde hay acuerdos voluntarios, que tú sabes que cuando hay acuerdos voluntarios, pues si no tienen esta coercitividad de las leyes no pasan. Entonces pues este acuerdo es relevante y los acuerdos que se firman a nivel internacional son muy importantes. Viene otro muy relevante ahora a finales de 2024, un acuerdo para los plásticos, un acuerdo global también un poco como este de los océanos, como protocolo de Kioto, que hace, y eso es la importancia de estos acuerdos, que a veces los podemos ver como muy lejanos, pero lo que pasa es que eso obliga a los países a generar legislación, normas y temas mucho más específicos. Entonces, de repente los podemos ver así como que, pues fue un acuerdo global ahí que firmaron, pero eso a final de cuentas repercute tarde o temprano en nuestra vida, en nuestras acciones y en la regulación de cada país. Y vivimos también en un planeta donde uno de los recursos menos estudiados es el océano, ¿no? Se dice que conocemos más de lo que pasa fuera del planeta, lo que pasa en el espacio, que lo que pasa en los océanos, pero lo que sí tenemos claro es que los océanos son fundamentales para la vida, pero también están sometidos a retos muy importantes. Y básicamente son tres. Uno es la sobrepesca.
mucho del trabajo que se hace para este acuerdo va relacionado con evitar una pesca furtiva, una pesca de largo alcance, que es lo que sucede en las aguas que no son jurisdicción de los países o que no están a cargo de los países y donde los países pueden regular. Otro de los temas importantes es la minería en océanos. Hay, tú sabes, en esta búsqueda de recursos y con el tema del encarecimiento del gas y todo este tema que está pasando por la geopolítica, hay cada vez más interés en explorar y explotar el océano. Entonces el tema de la minería oceánica también es muy importante y es uno de los grandes logros de este acuerdo porque limita de alguna manera. Y el tercero es pues el tema de las especies, ¿no? De las grandes especies, de los grandes mamíferos, de las ballenas que siguen siendo cazadas sin ninguna regulación o con poca regulación, y que este acuerdo de alguna manera ayuda también a cumplir las metas globales que tenemos como humanidad. Como humanidad, en diciembre del año pasado, en Montreal, se dio un nuevo acuerdo por la biodiversidad, donde nos comprometimos a cumplir el 30% de áreas protegidas terrestres y el 30% de áreas protegidas marinas. Entonces este acuerdo global también nos va a permitir generar áreas marinas protegidas fuera de la jurisdicción de los países, es decir, áreas marinas que permitan que el globo completo, los países de manera puedan decretar estas áreas, cumplir las metas, pero sobre todo ayudar a disminuir estas amenazas que tiene el océano allá afuera, ¿no? Súper importante lo que significa el tener un arrecife mesoamericano en nuestro jardín aquí en Quintana Roo, porque el mar es nuestro jardín, pero no es nuestro jardín de juegos, y para ello quisiera como reflexionar un poco. Sé que ustedes tienen estas acciones con personas comprometidas, con organizaciones, con el sector privado, pero ¿qué pasa con nosotros las personas que obviamente queremos tener ese vistazo a la vida marina, que snorkelear o bucear nos lo permite, pero sí reflexionar, el saber que bastantes partes de nuestros arrecifes están enfermos y que hay que ayudarle, y que a veces el ir puede afectar más, que es como una lucha interna? Creo que todas las personas que lo hemos conocido un poco es que quiero, pero también quiero ayudar. Entonces no sé si yo estarlo visitando y estarlo viendo lo estoy afectando. Cuéntame un poquito sobre eso. Es una reflexión bien interesante, porque cuando uno empieza a entender el riesgo que tienen los ecosistemas, entonces es como mucho más consciente de que su visita puede generar un impacto. Y digo puede porque eso depende mucho del tipo de visita que hagamos, ¿no? Y incluso depende mucho de nuestras acciones diarias. A veces se nos olvida que hasta tirar una pila al agua o gestionarla de forma inadecuada o no llevarla al reciclatón puede tener un impacto, porque pues eso va al manto acuífero, que además está conectado con el arrecife, y eso puede generar impactos importantes. Creo que una de las cosas, dicen por ahí que nadie ama lo que no conoce. Entonces, pues ustedes han sido promotores muy importantes de conocer Quintana Roo y de esa manera amarlo. Entonces creo que necesitamos conocer los arrecifes, necesitamos ir, snorkeleemos o no snorkeleemos, hay muchas maneras de conocerlos, incluso en acuarios, por ejemplo, pero es muy importante reflexionar en que nuestras acciones tienen un impacto y que nuestras decisiones, tanto las nuestras como quintanarroenses, como las de los turistas que vienen, también generan un impacto importante, y está en nosotros en que esos impactos sean mínimos. Entonces, si vamos al arrecife, pues la recomendación es, uno, ir con alguien capacitado que nos pueda decir en dónde sí, en dónde no. Dos, cumplir las regulaciones. Yo te podría decir que el 99% del arrecife que hay en Quintana Roo es un arrecife que está protegido, que es área natural protegida, sobre todo por esta gran área que tenemos, el Caribe mexicano. Entonces, pues está protegida y hay unas ciertas reglas que cumplir. No puedes entrar sin chaleco, por seguridad tuya y por seguridad también del arrecife. Y el tercero, pues tratar de ser un poco más conscientes, por ejemplo, de lo que implica el uso de bloqueador solar cuando entramos, que al final genera una capa que pues no permite la luz. Y acordarnos que el arrecife es una especie súper interesante, porque tiene este componente animal, vegetal,
y entonces hace fotosíntesis, pero también es caza de especies importantes. Y entonces entre más lo conozcamos y entre más entendamos que está en riesgo, creo que es mucha más la conciencia que podemos hacer, y que nuestras acciones, las acciones en nuestras empresas, las acciones con nuestros familiares que vienen, o si nos dedicamos a turismo, las acciones de los turistas, pues tengan un menor impacto de inicio, pero también que puedan ayudar justamente a restaurar. Muchas gracias, Vicente. Gracias por tu reflexión. Creo que muchas dudas se nos fueron resueltas. Te mantenemos aquí pendiente de qué es lo que, las dudas que surgen de parte de nuestra comunidad, y como siempre, bueno, Vicente Ferreira, un gran colaborador de todos nuestros espacios. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación y saludos a quienes nos ven.